Majestad, amigos, las palabras sí importan es el título de la guía que hoy presentamos. Y bien podría haber sido el lema de la Fundación del Español Urgente, porque esa es la idea que subyace en el origen de este proyecto, que se acerca ya a los 15 años de vida, y la que late en el trabajo diario de los filólogos y los periodistas que trabajamos en él. Las palabras, su uso adecuado, importan y mucho en una profesión como esta del periodismo. Y no solo desde el punto de vista de la estética o del estilo, sino también y sobre todo desde el punto de vista de la comunicación. Usar bien las palabras es una condición imprescindible para establecer una comunicación clara y precisa con nuestros lectores, sin malentendidos ni ambigüedades. Y es también una forma de respeto en al menos dos sentidos. En primer lugar, respeto a aquellos de quienes hablamos, a los protagonistas de las noticias que merecen que sus historias se cuenten de forma precisa y considerada. Y en segundo lugar, respeto a nuestra audiencia, con la que debemos comprometernos, con la ayuda de un correcto uso del lenguaje, a no simplificar, a no hurtarle matices, a no caer en generalizaciones, a no alentar estigmas ni ideas preconcebidas. Para todo eso debe servirnos un correcto uso de las palabras. Nadie pondría su salud en manos de un cirujano dispuesto a operarle con un bisturí desafilado o roñoso. Ni confiaría su nueva casa a un arquitecto que se limitara a bosquejar, por todo plano, unos trazos en una servilleta de papel. Del mismo modo, nadie debería confiar en un periodista que no mantenga al día y afilada su principal herramienta de trabajo, que es la lengua, o que no sea capaz de ordenar, estructurar y cuidar al detalle los planos sobre los que construirá su información. La guía que hoy presentamos pretende ser una ayuda para que los periodistas tengan a punto las herramientas que les permitan transmitir mejor el mundo de la salud mental. Cedo la palabra ahora al presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico. Muchas gracias, Javier. Buenos días a todas las personas que hoy tenéis la bondad de acompañarnos en este acto, un encuentro en el que reflexionaremos sobre cómo informar acerca de la salud mental. Quiero agradecer en primer lugar y muy especialmente la presencia de Su Majestad la Reina, doña Leticia, que nos acompaña y que tiene gran interés en que esto llegue a buen puerto. Me gustaría dar la bienvenida también a la excelentísima señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, doña María Luisa Carcedo, y a todos y las profesionales de la comunicación presentes. Gracias de verdad por darnos voz. Las palabras sí importan. Son las que configuran nuestra forma de ver el mundo. En el caso de millones de personas, estas palabras han estado históricamente vinculadas al miedo, a lo impredecible, a los mitos más terribles y más oscuros. Pero la realidad es que no hay salud sin salud mental. Y aunque queramos verlo como algo ajeno y que les pasa a otros, en España, 1 de cada 4 personas hemos tenido o tendremos un problema de salud mental en algún momento de nuestra vida. Aunque en los últimos años ha cambiado muchísimo el trato mediático de la salud mental, sigue siendo un tabú. Y para las personas que lo viven en primera persona sigue siendo algo que esconder a veces con vergüenza. Pero esto no puede ser y debe cambiar. Y sois vosotros y vosotras desde los medios de comunicación quienes podéis acabar este estigma. Hoy estamos aquí para romper esta losa definitivamente. Para acompañaros en esta tarea desde Salud Mental España hemos editado la Guía de Estilo sobre Salud Mental para los Medios de Comunicación, un documento con el que queremos ofreceros a los y las profesionales de la comunicación datos y claves sobre el uso del lenguaje más adecuado a la hora de informar acerca de la salud mental. Cuida tus palabras. Decía Tales de Mileto que ellas no levanten jamás un muro entre ti y los que viven contigo. No levantemos más muros, derribémoslos. Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en un día tan especial. Y sin más, cedo la palabra a Alejandro Guillén, director de Comunicación de Salud Mental España, que nos hablará sobre la guía de estilo. Gracias.
Muchas gracias a todos y todas por venir. Muchas gracias, Majestad, por mostrar una vez más su interés por la salud mental y por el trabajo que hace la Confederación. Ministra, autoridades, amigos, amigas, periodistas, medios de comunicación, compañeros, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Mi intervención va a ser rápida, dado que nuestra intención es que este acto tenga contenido, es decir, queremos generar un debate, un intercambio de opiniones, un espacio donde expresar cómo debe comunicarse la salud mental para acabar con el estigma. Mi papel hoy aquí es el de mostrar de un modo breve qué es la guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación que hemos hecho desde Salud Mental España y que, como decía en él, el presidente lleva por título "Las palabras sí importan". Se trata de un documento dirigido principalmente a medios de comunicación y profesionales de la información y tiene un objetivo claro, que es el de fomentar y procurar que se informe de manera correcta y evitando la estigmatización sobre temas de salud mental. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la percepción que la sociedad tiene de esta realidad y tienen la capacidad de reforzar prejuicios y estereotipos, pero tienen esa misma capacidad para luchar contra ellos. La guía la podréis encontrar en dos formatos. Uno, que se os ha entregado en este acto, en formato papel, y otro, además, en formato online, que tenemos el gusto y el placer de poder presentar esta misma mañana, que creo que ya la tengo por aquí. Esta misma mañana hemos estrenado esta web, que la podéis encontrar en comunicalasaludmental.org, y lo que pretendemos es, podemos navegar un poco por aquí. Esta es la web, tiene la característica principal de que la lectura no es en formato vertical, sino que la hemos hecho en formato horizontal, lo cual facilita mucho su lectura, y donde podréis encontrar todas las secciones en la parte derecha. No voy a empezar a navegar por cada una de ellas porque si no tardaríamos un poquito, pero donde encontraréis todo el contenido de la guía en papel la encontraréis online. Es una web que permitirá a los usuarios navegar de un modo rápido, de un modo dinámico y atractivo a través del contenido, y que además facilitará poder consultar la información o los datos o las referencias desde cualquier dispositivo móvil, y además nos permitirá a nosotros como Confederación, como editores de la guía, poder actualizarla siempre que haya datos nuevos sobre salud mental, lo que procurará que la guía en papel no quede caducada en ningún caso. ¿Qué podemos encontrar dentro de la guía? He destacado los grandes bloques que contiene la guía para que los medios de comunicación puedan entender qué es lo que queremos transmitir con ella. Primero, el uso del lenguaje. Segundo, el uso de las imágenes que ilustran estas informaciones, tanto en prensa escrita como en audiovisual. Los temas que eligen los medios para hablar de salud mental, esto también es muy importante. Y las voces y los testimonios en primera persona, es decir, quién le pone voz a las historias que tienen que ver con salud mental. Y finalmente hemos diseñado un apartado que es una serie de ejemplos de campañas y buenas prácticas que creemos que pueden servir, uno de referente y dos como ejemplo para los medios de comunicación que deseen tocar ciertos temas que tienen que ver con la salud mental. Además de todo este contenido, la guía cuenta con recomendaciones específicas sobre salud mental para redes sociales, una serie de preguntas y respuestas frecuentes sobre salud mental o un listado de guías de interés que complementan los datos que proponemos nosotros. La guía, como podréis comprobar, es muy visual y contiene una serie de infografías sobre datos relacionados con la incidencia de los problemas de salud mental en España y en el mundo, que seguro que es de gran utilidad para las personas que os dedicáis a los medios de comunicación y a hacer información. Datos tan relevantes, suelto dos o tres, como que 1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida, o que el 6,7% de la población española está afectada por la ansiedad, o, atención, que entre el 11 y el 27% de los problemas de salud mental en España se pueden atribuir a las condiciones de trabajo. Espero que con todo esto que os acabo de contar y con toda la información que podéis encontrar en la guía de estilo, las personas que os dedicáis a hacer información y a los medios de comunicación os animéis y sobre todo os comprometáis con la publicación de informaciones sobre salud mental que tengan un carácter positivo y veraz. Y cierro esta intervención con unas palabras de nuestro compañero Basilio García, que está aquí con nosotros, está aquí sentado, y que forman parte del prólogo de la guía que él mismo ha escrito. Y dicen así: no nos pesan las palabras si es que están impregnadas de justicia. En este orden, las palabras justas alumbrarán una visión de la salud mental en positivo, porque es justo lo que necesitamos. La regla que rige es, a más información, más justicia y menos estigma. Muchas gracias.
Muchas gracias. Y a continuación arranca el coloquio, que es el grueso de este acto, sobre el tratamiento que los medios de comunicación hacen en relación a los temas de salud mental. Este coloquio va a estar moderado por Javier Tobar, que es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, que colaboró en sus primeros años como periodista en medios informativos como Marca o las revistas Tiempo y Sábado Gráfico. Ha pasado por las redacciones de los servicios informativos de Radio Televisión Española, la emisora de Radio Onda Madrid, hasta recalar en la agencia EFE, en cuya empresa se incorporó en radio en un principio. Posteriormente fue redactor de información del Gobierno de la sección de política, jefe de Sociedad y Sanidad en Nacional y director de Sanidad. Y lo más importante, desde 2012 es responsable de EFE Salud, una plataforma digital en abierto lanzada por EFE especializada en salud, en bienestar, en medicina y en sanidad. Javier, cuando quieras. Bienvenidos a todos. Majestad, ministra, la verdad es que Alejandro ha recordado cosas de las que ni siquiera yo mismo me acordaba, pero deben de ser así. Las palabras sí importan, las preguntas también importan y las respuestas yo diría que aún más. Y por eso vamos a hacer un debate, un coloquio sobre la salud mental en los medios de comunicación, y vamos a tener a 3 personas que están muy cualificadas para poder hablar de ello. Al final de este coloquio les invito a todos ustedes a que puedan realizar preguntas por escrito para que nuestros ponentes, a los que paso a invitar a que suban a este escenario, puedan contestar. Voy con ellos, pero les recuerdo las preguntas por escrito, que serán siempre muy interesantes por su parte. Isabel Quintairos, miembro del Comité Pro Salud Mental y periodista. Por favor. Judith González Ferrán, filóloga y miembro del equipo de la Fundeu. Y Basilio García, al que se acaba de referir Alejandro Guillén en la presentación con esa frase tan bonita. Basilio García, responsable del Comité Pro Salud Mental en primera persona de la Confederación Salud Mental y periodista. Y como el tiempo es oro, que diríamos, vamos a empezar inmediatamente. Judith, ¿hablan bien los medios de comunicación de salud mental? ¿Son responsables? ¿Son sensibles? ¿Son rigurosos en el uso del lenguaje? La pregunta de si los medios de comunicación hablan bien en Fundeu es un tema recurrente. Nos lo preguntan muchísimo. Yo esta vez no quiero responder, como suele ser habitual, digamos por la vertiente más gramatical, que tiene más que ver con la corrección normativa o idiomática, sino que en esta ocasión me parece que lo más oportuno es llevar la respuesta hacia lo que en lingüística llamamos adecuación. Las palabras, por ejemplificar esto muy rápido, hay palabras como pueden ser los insultos, que digamos son correctas desde el punto de vista normativo, ¿no? Figuran en el diccionario, están recogidas, son gramaticales, pero que después no son adecuadas en una determinada situación comunicativa o en un determinado contexto concreto, ¿verdad? La adecuación de los términos no es, por tanto, una cuestión, digamos, secundaria ni menor, algo que tengamos que entender que de alguna manera queda por detrás del terreno de la gramática. Muy al contrario, la adecuación es preocuparse por los términos y por la lengua en su vertiente más social y más comunicativa. Desde este punto de vista, las palabras no solamente tienen un significado, no solamente, digamos, denotan, sino que también connotan. Y porque connotan, importan, sí que importan, como dice esta guía. Importan tanto que a veces llegan a pesar como una losa sobre las personas a las que se las aplicamos. La labor de los medios de comunicación o los medios de comunicación son responsables y el lenguaje que tienen que utilizar es, como dices en tu pregunta, el preciso, el adecuado, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta, y esto es algo de lo que yo de verdad estoy profundamente convencida y procuro decir en cada foro, es que el español que empleamos en los informativos o el español que sale en las noticias es el registro más alto y más elevado al que muchas personas tienen acceso. En muchas casas en este país no hay libros, hay casas en las que hay libros que no se leen, que nadie abre,
Y el español un poco de los informativos, de la radio, queda como ese registro de referencia, ese registro elevado. Si en nuestras noticias, nuestra pieza sobre salud mental habla de un esquizofrénico al que rápidamente y sin mucho criterio se tacha de violento, si las imágenes que lo acompañan son unas imágenes oscuras, pues es muy difícil, digamos, que el espectador encuentre detrás de ese conglomerado a una persona real, de carne y hueso, que simplemente pues tiene un problema, ¿no? y en el que habrá que ayudarle. Los medios deben prestar atención al lenguaje que emplean, a los temas que seleccionan, al tono y el enfoque con el que los tratan y también a las imágenes que lo acompañan. Evitar, por ejemplo, por dar un consejo lingüístico claro y que recoge la guía, evitar etiquetar a las personas sustantivando, digamos, su problema médico. Igual que no hablamos de un canceroso, un sidoso, no debemos hablar de un esquizofrénico. Esto, y aquí vuelvo al tema de la adecuación, esto es gramatical, esto figura en el diccionario, digamos, no es incorrecto desde el punto de vista morfológico ni léxico, pero no es adecuado al contexto. ¿Por qué? Porque de alguna manera tomamos una característica de esa persona y resignificamos toda su vida a partir de ella. Y eso es un ejercicio de reducción que probablemente no le haga justicia y que no nos gustaría que nos hicieran a ninguno de nosotros. Yo creo, además, que en la sociedad y digamos, en la calle, en la comunicación cotidiana, muchas personas pueden hablar con términos que no son los adecuados. Y estoy convencida, creo de verdad, que muchas de ellas lo hacen sin maldad, lo hacen simplemente porque no tienen una terminología más respetuosa, porque no la conocen. Creo que ahí hace falta mucha información y mucha educación, y me parece que aquí nuevamente los medios de comunicación podéis jugar un papel importante, porque los medios de comunicación pueden hacer, a la hora de elegir los términos adecuados, hacer que las personas adquieran, y digo adquieran y no aprendan, una terminología respetuosa, de tal manera que esa terminología respetuosa ellos la tengan accesible en su caudal léxico y la puedan emplear después con naturalidad, ¿no? Es muy complicado que cada persona a la hora de hablar tenga en cuenta todas las sensibilidades, digamos, de todo el espectro de la sociedad. Eso es un ejercicio que es muy sutil, que se debe hacer muy rápido y que, bueno, que quizá no todo el mundo puede hacer y que no es justo a lo mejor pedirle a todo el mundo que haga. Por eso es importante que los medios de comunicación nos dejen, digamos, ahí esas piezas accesibles para tenerlas listas en el momento oportuno, ¿no? Yo creo que el mismo lenguaje que sirve para ofender sirve para dignificar. Me parece que es un terreno en el que se puede mejorar, de ahí la utilidad de esta guía, y creo que vale la pena hacer el esfuerzo para que las palabras que empleamos no sean nunca más una etiqueta que las personas tengan que llevar como una losa. Basilio, ¿qué imagen, qué mensaje, qué realidad construyen los medios sobre la salud mental? Bueno, en primer lugar tengo que decir que me emociona estar aquí y que algún día aprenderé a hablar, digamos, ¿no? Bien, yo creo que la imagen es de baja intensidad. Yo creo que está mal dimensionado el tema de la salud mental. Lo explico. Uno puede dudar de todo menos de que llevo 25 años frecuentando las unidades de salud mental, observando el rostro de los que allí nos congregamos. Veo vacío, veo preocupación, veo juventud y lo peor, veo desesperanza. Entonces somos 1 millón de personas así. Si lográramos condensar en una sola imagen esa realidad, nos daríamos cuenta de lo extremadamente necesario que es normalizar los problemas de salud mental. Hablamos del sostenimiento mismo del estado de bienestar, y no solo de los números, porque la salud mental es algo que te faculta para la autoestima, te faculta para la felicidad. Y la autoestima es un factor de desarrollo importantísimo de las sociedades. Entonces es ahí la responsabilidad de los medios de comunicación, de aumentar esa intensidad para normalizar los procesos que rodean a la salud mental, subir la moral de nuestro colectivo, que está muy golpeada, y sobre todo crear un clima de cumplimiento estricto de los derechos humanos fundamentales. Entonces, en ese sentido, hay que superar el formato del suceso, hay que superar el formato del estereotipo, de lo intuitivo, de lo inmediato, y ayudar a contribuir a crear un concepto, una superestructura. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué pasa con los planes individualizados de atención? Existen modelos de psiquiatría distintos al que está operando en su mayoría. ¿Por qué no hay equipos de apoyo domiciliarios si están funcionando? ¿Qué pasa con la estrategia del Sistema Nacional de Sanidad? Y sobre todo,
qué hueco o qué futuro nos espera a aquellos que estamos sufriendo un problema de salud mental en esta sociedad hipercompetitiva y multiexigente, ¿no? Entonces, voy a poner esto. Los medios de comunicación, pues eso, tienen que aumentar la intensidad y quizás a día de hoy no se percibe esa inminencia porque son las familias, son el movimiento asociativo también y las unidades de salud mental en su hacer lo que pueden, pues están amortiguando ese golpe, pero eso es lo que opino yo de la imagen que dan los medios de comunicación. Muy bien. Isabel, ¿se escucha a las personas con trastornos mentales? ¿Tienen la oportunidad de expresarse en los medios? Muy rara vez, porque normalmente se nos considera un colectivo no válido como interlocutor, un colectivo incapaz de expresarse y de contar sus experiencias en primera persona, cuando en realidad somos las personas más expertas en nuestros propios problemas. Decía Basilio que algún día aprenderá a hablar. Basilio es una persona que es un poeta, explicando los problemas que tenemos las personas que sufrimos algún tipo de problema de salud mental. Normalmente los medios de comunicación piensan que no somos capaces de hablar ni con propiedad ni con soltura. No nos preguntan nada, no quieren saber cómo fue nuestro primer encuentro con el problema de salud, cómo se diagnosticó, cómo se nos ayudó o no se nos ayudó, cómo alguien se dio cuenta de lo que nos pasaba y nos apoyó o no nos apoyó, cómo llegamos al momento en el que estamos hoy, unos con tratamiento, otros sin él, unos mejor, otros peor. Y si lo saben, o nos tratan como si fuéramos eternamente menores de edad, mentalmente hablando, o como si fuéramos transparentes. Prefieren hablar con profesionales de la salud y de la sanidad, que está muy bien, con el personal técnico de las asociaciones y los voluntarios y voluntarias, que está muy bien, o con nuestros familiares. Pero no quieren saber lo que nosotros tenemos que decir. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo nos sentimos hoy? Y en las poquísimas ocasiones en las que en mi experiencia en primera persona alguien vino a tratar de conocerme y a saber de mi caso, lo que querían era grabarme en mi casa tirada en un sofá llorando y diciendo que mi vida era un horror, y no entendían por qué estaba en la calle de compras y estaba de buen humor y me reía de cosas. Entonces no querían entender que mi vida era normal, porque eso no vende. Yo tenía que ser una señora en un programa de depresión que se lloraba mucho. Y eso es lo que no puede pasar. Un medio de comunicación tiene que hacer entender a todo el mundo que las personas con un problema de salud mental somos enfermos crónicos como si fuéramos diabéticos. Diabético se inyecta su insulina, una persona hipertensa hace dieta y se toma su pastilla y hace una vida perfectamente normal, como nosotros también la hacemos. Basilio, muchos compañeros y compañeras están aquí y yo también. Hacemos una vida perfectamente normal, somos autónomos, autónomas, tenemos familia, tenemos trabajo, tenemos responsabilidades y sin embargo los medios de comunicación nos ignoran absolutamente. Parece como si fuéramos pues eso, menores de edad o transparentes. Tampoco estoy segura de por qué, porque he estado en el otro lado y a lo mejor tampoco me interesó mucho qué le pasaba a las personas que tenían un problema de salud mental hasta que a uno le toca, a sí mismo, a su entorno más cercano. No piensa que es una de cada 4 personas o no lo sabe. Y otras veces la falta de tiempo para elaborar una noticia, porque las redacciones cada día son más cortitas y el tiempo es más apremiante, tampoco se aprende mucho sobre las enfermedades mentales. Y yo creo que ese es uno de los problemas más terribles, que no se nos ve o no se nos escucha. Invisibles. Invisibles. Judith, Basilio, Isabel, vamos a profundizar un poco en el enfoque temático de los medios. La guía dice: no a los estereotipos, no al paternalismo, no a la compasión, ni a la culpa, ni a la pena, y sí a los enfoques positivos, a los derechos y a una perspectiva de género en salud mental. ¿Cumplen los medios este tratamiento en la información? Yo soy consumidor de medios generalistas y no veo mucho debate a día de hoy. Esperemos que haya un antes y un después de la guía. Lo que yo sí, la principal temática que introduciría es desdoblar el tema de la salud mental en que, por un lado, existe un problema que hay que hacerle frente, evidentemente, pero también empezar a introducir la cultura de la preservación. O sea, involucrar a toda la sociedad en que la salud mental empieza a ser un bien escaso. Entonces, yo creo que la temática fundamental también sería la preservación y transmitir la idea de que la salud mental afecta a todos, no solamente a aquellos entornos donde se produce una crisis. Isabel. A mí me da la impresión de que
Casi nunca se hace un enfoque positivo porque se suele tratar el problema de salud mental cuando ya ha aparecido o cuando se trata una noticia terrible en la que se titula además de la manera más morbosa posible, ¿no? Un esquizofrénico mata a su mujer. No, un señor mata a su mujer y además es esquizofrénico. No tiene por qué ver una cosa con la otra. No somos personas violentas, no hacemos cosas terribles. Y creo que nunca se trata de modo preventivo, nunca se habla de la posibilidad de que adolescentes o gente joven esté a punto de sufrir una enfermedad mental o un problema de salud mental y que nadie esté pendiente de ello, ni la comunidad escolar, ni el entorno más cercano, ni siquiera sus familias, cada día más ocupadas en otro tipo de cosas. Y ese sería el enfoque positivo que hay que tener, la prevención, la atención y, si acaso, la detección incluso en las revisiones médicas y pediátricas habituales. Hay niños muy pequeños, hay gente muy joven que está sufriendo problemas de salud mental y que nadie detecta, y eso sería lo ideal. Ocuparnos de sus derechos y ocuparnos de la prevención. Eso tendría que ser antes de llegar a esa noticia horrorosa que además se cuenta tan mal, creo. La guía dice muchas cosas muy interesantes y muy útiles, pero hay un aspecto que toca, que es el vínculo casi directo que se establece en la sociedad, en los medios, entre la violencia y los problemas de salud mental. Persona con problemas de salud mental, violencia. ¿Es este uno de los peores estereotipos? Aquí es uno de los más evidentes, ¿no? De hecho, la guía tiene también un apartado que a mí me resultó muy interesante al leer, que es que no solamente que la persona que tiene el problema de salud mental no es violenta, sino que muchas veces incluso es la víctima de la violencia, ¿no? Y esa realidad no aparece casi nunca reflejada, ¿no? Y sin embargo el apartado víctima o verdugo se habla, ¿no? Y es un apartado interesante también. O sea que... Sí, aquí estamos ante uno de los defectos de la sociedad de la información, que es la brocha gorda, ¿no? Yo he escuchado a grandes, y que los admiro, ¿no?, a grandes comunicadores con el latiguillo: el homicida tenía problemas psiquiátricos hasta hace un mes y medio. Claro, es que según ese patrón de conocimiento tendríamos que decir: en esta ocasión el homicida no tenía trastornos psiquiátricos. Entonces tendríamos un elemento de juicio ahí. Es decir, en definitiva es un despropósito hacer ese tipo de conjeturas, de relacionar la violencia y la salud mental, al menos sin que medie un debate entre eminencias del asunto y nos enteramos todos. Pero no, es lo que decía yo de la brocha gorda, de la baja intensidad, ¿no? Entonces hay que ser un poco más riguroso, evidentemente, porque si empezamos por ahí, pues ya otras ambiciones pues los veo imposibles, ¿no? Sí, efectivamente, y además es una falta de rigor que lleva a calificar, como si todo el mundo fuera experto en medicina. Pues de repente un señor o una señora que tiene un problema de salud mental se convierte en un titular, en esquizofrénico, en paranoico, en neurótico, en cualquier cosa que al redactor o las redactoras le pase por la cabeza porque le suena bien. Nosotros nos dedicamos a calificar a las personas que tienen un problema de salud mental o que no lo tienen, pero simplemente nos parece que cuadra muy bien en la noticia decir que esta persona violenta y terrible, esta persona es lo que sea. Entonces se rayan a la línea de puntos. Yo estoy convencido de que esta guía va a ser muy útil para los medios. Quizás tarde un poco de tiempo o no en que vaya calando, pero irá calando seguro. Pero hay otro aspecto que quiero preguntarles. Las redes sociales. ¿Qué están aportando las redes sociales a la normalización de los mensajes sobre salud mental? ¿Y haría falta una guía como esta, pero para Internet? Bueno, yo creo que no soy un fanático de las redes sociales, tengo que decirlo, no saco mucho tiempo, pero yo creo que han traído un yin y un yang, ¿no? Digamos, el mal que ha traído es la banalización del saber. Pero si las empleamos como vehículo del conocimiento, pues bienvenida sea. Y sería fundamental yo creo que es el fin último, que sería la creación de una conciencia colectiva sobre salud mental. ¿Por qué? Porque en un estado de conciencia colectiva podríamos actuar sobre las señales de alarma y no sobre las crisis devenidas, que acomplejan muchísimo la salud mental y su pronóstico. Entonces, todo lo que sea que circule información, que haya guías, que la gente las lea, que haya debate, todo eso, magnífico. Yo creo que en general en las redes sociales, a veces hay determinados medios que tienden también a aprovecharse del tirón y del gancho del titular fácil y llamativo, ¿no? Hay medios que son así, que llevan, que parece que llevan eso a gala, y ahí,
flaco favor nos van a hacer en ese sentido. Pero es verdad que también a veces, pues no sé, determinadas redes sociales tampoco son el espacio más reflexivo, ¿no? Habría gente que debía pensar 3 veces lo que dice antes de ponerse a tuitear, y en ese sentido, bueno, pues es verdad que se genera a lo mejor alarma y pues eso, desinformación. Pero también como contrapartida, ¿no? En la otra cara es un espacio para que directamente pues estas asociaciones como estas puedan compartir un material bueno con la gente que tenga interés, y también es una vía de comunicación y en la que contestar de tal manera que bueno, que estas personas vayan quedando que al final cada vez más arrinconadas y se vaya viendo que no tienen ningún fundamento, ¿no? Yo creo que es también un espacio para eso, para informar y para educar. Yo las voy a defender. Soy activa en redes sociales. Incluso ayer leí un artículo horripilante de una señora que sabía mucho de finanzas, pero de enfermedad mental no sabía nada, que decía que las personas aficionadas a la caza eran enfermas mentales, y a partir de ahí el artículo era totalmente infumable. Me vino muy bien porque lo publicaba una amiga, había comentarios, entonces tercié, expliqué cosas, y ahí 6 personas se interesaron por la salud mental. Entonces, me parece que está bien. Otras veces es terrible, hay foros donde no se puede entrar, pero si una persona consigue que otras 6 se interesen por un tema, me parece entonces que la red social es fenomenal. Y creo además que estamos en la obligación de ir educando nuestro entorno, en esto y en todo. Pero si sabemos un poquito de salud mental y somos capaces de contagiar esa pequeña inquietud, todo está bien. Una última pregunta y damos paso a las preguntas de nuestros invitados. ¿Hay que silenciar el suicidio en los medios o debe hablarse del suicidio para impulsar su prevención? Es sin duda, es un tema antipático, triste, desagradable, pero la negación de un problema solo empeora su pronóstico. No vivimos en un castillo de cristal, vivimos en la vida como es. Entonces, si en el sistema hay gente que llega, 3.500 personas me parece en España, que llegan a desganarse de la vida por culpa del sistema o de su entorno, pues habrá que cuestionarse el sistema. Es decir, cuestionarse el sistema es saludable siempre que sea para mejorar. Pero en cualquier caso, negar un problema solo empeora el pronóstico. Sí, estoy de acuerdo. Sin duda, ¿no? Sí, yo también. Yo creo que negarse a ver una realidad esperando que desaparezca no conduce a nada. Trabajé 17 años en un medio que prohibía hablar del suicidio porque decía que eso le daba ideas a la gente, como si la gente que lo intenta nunca lo hubiera pensado por su cuenta y riesgo. Y creo que además tiene que servir cada vez que se habla de esto para llamar a la prevención, para llamar a la atención sobre la gente más joven, sobre todo, que hay etapas en la adolescencia en la que se le ocurre a muchísima gente, y creo que sí tiene que ser una buena excusa, siempre. Tengo algunas preguntas. Les animo a si quieren hacer alguna pregunta porque se acaba el tiempo. Voy a empezar con una relacionada con el suicidio que dice: ¿de qué manera podemos convencer a los medios de la importancia y el dolor que causa a los supervivientes del suicidio una mala información? Es complicado. Ya existen asociaciones de familiares de supervivientes y de supervivientes mismos que son muy reacios a hablar, que empiezan a hacer campañas para que en los medios por lo menos se llame a otras personas a contar su experiencia y a compartir los mecanismos que creen que existen para que otras personas intenten superar sus problemas sin pensar en el suicidio. Sería bueno hacer campañas de este estilo, sería bueno llevarlas a los colegios y a otros lugares donde mucha gente, sobre todo la más joven, pueda beneficiarse de ellas. Otra pregunta. ¿Creen necesario que los medios de comunicación deberían mostrar sensibilidad y responsabilidad e incluso crear ediciones específicas para velar por el buen cumplimiento de una correcta comunicación, como se ha hecho, por ejemplo, en el tema de la mujer y de la igualdad? ¿O eso es...? Bueno, en determinado aspecto, o sea, esta guía viene a ser, digamos, a cubrir ese tipo de vacío, ¿no? O sea, viene a dar consejos reales que se pueden aplicar en los medios de comunicación, igual que se hace con otros tipos de lenguaje, igual que se hace con lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Que existen manuales pues desde empresas a organismos públicos y privados que ayudan, ¿no? O sea, que yo creo que por ahí vamos. Una pregunta más. Dado que se ha iniciado el debate sobre la educación inclusiva, ¿no tiene un sentido discriminatorio la terminología? ¿Cómo? La pregunta. Sí, dado que se ha iniciado el debate sobre la educación inclusiva,
¿No tiene un sentido discriminatorio la terminología? Entiendo que el uso de de unos términos u otro. Bueno, dependerá de los términos en todo caso, ¿no? No sé. No, evidentemente, la inclusión es la palabra mágica de todo este sistema, evidentemente. Con todo lo que sea mejorar ese punto de vista estará bien. Yo no veo la discriminación en el término inclusión, no lo veo. Claro. Muy bien, voy a hacerles una última pregunta y terminamos este coloquio. Para ustedes, desde su profesionalidad, desde su profesión, desde su trabajo, desde su actividad y su experiencia, ¿cuál es el reto en salud mental? En los medios de comunicación, en el tratamiento en los medios de comunicación y más allá incluso. Pues yo creo que una sección donde interactúa la gente, un punto de encuentro entre unos y otros. Vamos descubriéndonos a nosotros mismos, incluso los que trabajamos desde el otro, a un lado de la salud mental, trabajando por ella, también nos descubrimos día a día. Entonces, si creamos espacios de debate, foros donde la gente se exprese, haya intercambio de ideas, pues todo eso enriquece el conjunto y contribuye a eso que dije antes, que es la conciencia colectiva. Yo creo que el reto es ganar presencia y que corra la información, y que, a pesar de ser un tema un poco aburrido, tan aburrido es como importante para la sociedad. Entonces, bravo por el debate y por el espacio. Yo creo que quizá, sé que el periodista trabaja con mucha prisa, que la noticia de la actualidad ni para ni te espera, menos también en las redes sociales, pero quizá, no sé, partir un poco más de la empatía, ¿no? Intentar ponerse un poco en la piel del otro al construir estas informaciones y a partir de ahí construir un lenguaje que nos aplicaríamos a nosotros mismos, ¿no? Expresarlo así, con esa naturalidad, me parece a mí. Sí, yo coincido, la empatía, ponerse en la piel del otro es fundamental, y aunque solo sea robarle 10 minutos al día, tampoco es tanto tiempo para formarse un poco, para leer un poco y por lo menos no confundir los términos, no calificar a cualquiera de cualquier cosa, hay que saber de lo que se habla siempre. En un tema sensible siempre hay que saberlo. Muchas gracias. Bueno, veo que hay mucho camino por recorrer para mejorar el tratamiento de la información en salud mental. Hace falta un mejor uso del lenguaje y de las palabras importan, hace falta rigor, hace falta sensibilidad, responsabilidad. También en las imágenes son muy importantes, que construyan y sumen, no que generen desconfianza y no que generen estereotipos. Enfoques en positivo, sin prejuicios, sin estigmas. ¿Cuánto queda por cambiar? Y dar voz a los protagonistas. Dar voz a los protagonistas en salud mental es tan importante como en cualquier otra enfermedad o en cualquier otra situación, y qué poca tienen, ¿verdad? Bueno, lo decía el presidente de Salud Mental, no hay salud sin salud mental, y yo creo que en este acto y con esta guía estamos tratando de avanzar y de conseguir una mayor sensibilidad en la sociedad y en los medios de comunicación, también en las redes sociales y en Internet. Bueno, ha sido un placer mantener este debate con vosotros. Ya si he empezado tratando de usted, acabo tuteando. Yo creo que es una buena manera de comunicar y de llegar a la gente, ¿no? Y ha sido una satisfacción poder aprender más de este tratamiento de la información, y como periodista pues voy a tratar de seguir esta guía al 100%. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Bueno, les recuerdo que después de terminar este acto que está ya concluyendo, hay un pequeño refrigerio que podrán ustedes tomar si así lo desean, y ahora tiene la palabra el presidente de EFE, Fernando Garea. Majestad, ministra, quiero agradecer a todas y todos haber participado en este acto, y en el cierre me gustaría expresar el compromiso de EFE con iniciativas y proyectos cuyo objetivo es dar presencia y visibilidad a colectivos en situaciones distorsionadas, desenfocadas o marginadas por parte de la sociedad y los medios de comunicación, como son las derivadas de la salud mental. El carácter de servicio público de la agencia EFE encaja perfectamente
con la elaboración y difusión de esta guía. Lo es también el cumplimiento por parte de EFE de las pautas que recoge la guía y de hecho ya se hace en buena medida a través de una información constructiva y en positivo. Este acto nos sirve para reafirmar y reivindicar el rigor, la sensibilidad y la responsabilidad en el tratamiento de las noticias e informaciones relacionadas con la salud mental. Aprovecho también para mencionar a la Fundeu por su contribución diaria a estos valores y actuaciones desde la promoción de un lenguaje preciso y respetuoso. Quiero expresar desde luego mi orgullo porque la agencia EFE sea el lugar donde se realiza este acto. Nuestro libro de estilo ya recoge estos principios y el Estatuto de la Redacción de EFE se compromete expresamente a mantener deferencia informativa con aquellas organizaciones con fines sociales y sin ánimo de lucro que tengan más dificultades para acceder a los medios. Igualmente, tratará de dar voz a personas y colectivos afectados por alguna forma de exclusión social. Oliver Sacks consiguió novelar trastornos clínicos de forma magistral en su obra El hombre que confundió a su mujer con un sombrero para divulgar desde lo concreto casos muy complicados. En ese libro ya se nos advertía de que necesitamos lo real y concreto y nos alertaba sobre lo que sucede a una ciencia que evita lo relacionado con el juicio, lo particular, lo personal y se hace exclusivamente abstracta y estadística. Esta guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación busca precisamente hacer comprensibles para todas estas situaciones, siempre desde el respeto y la obligación que debe tener un medio público para visibilizar y ayudar a acomodar el lenguaje a ese respeto. Lo hacemos ya sobre el feminismo en la web feminista. Fundeu recientemente ha hecho una guía también para el lenguaje de respeto a la igualdad entre mujeres y hombres y lo hacemos en cada información. Pretendo hacerlo para asuntos ligados a la migración y ahora respecto a las enfermedades mentales con esta guía porque las palabras sí informan. Sobre todo para fomentar el respeto y porque a los medios de comunicación nos corresponde dar ejemplo y visibilidad en el uso diario del lenguaje para extender el respeto y llevarlo a todos los ámbitos. Desde la Constitución, que aún recoge expresiones muy anacrónicas y faltas de respeto a determinados colectivos, al colegio, al humor, al cine, a los medios de comunicación y, por supuesto, a la vida diaria. Por eso les quiero dar las gracias por su participación en este acto.